Hola a todos, pequeños centenares de conocimiento, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traeremos a la historia uno de los personajes más influyentes del siglo XX, Nelson Mandela. Su nombre es sinónimo de libertad, justicia y reconciliación. A lo largo de su vida, Mandela fue un líder valiente que luchó sin descanso por la igualdad racial y la democracia en Sudáfrica. Pero su legado va mucho más allá de las fronteras de su país. Es un símbolo global de la lucha contra la opresión. Desde su juventud como un abogado defensor de los derechos humanos hasta su encarcelamiento de casi 3 décadas y su posterior ascenso a la presidencia, Nelson Mandela dejó una marca imborrable en la historia. En este vídeo profundizaremos en la lucha contra el apartheid, los desafíos y logros de su presidencia, así como la controversia que enfrentó. Exploraremos cómo su historia personal refleja no solo la lucha de un país, sino también las tensiones universales entre justicia, paz y reconciliación. Prepárense para un recorrido que no solo examina los logros de este gigante de la historia, sino que también reflexiona sobre los momentos difíciles, las decisiones complejas y las lecciones que dejó para las generaciones futuras. Para entender completamente la magnitud de la lucha de Nelson Mandela, primero debemos situarnos en el contexto del apartheid, un sistema institucionalizado de segregación racial que gobernó Sudáfrica desde 1948 hasta 1994. Durante este periodo, el gobierno de la minoría blanca impuso leyes que relegaban a la mayoría negra y otras comunidades no blancas a ciudadanos de segunda clase. Se les negaron derechos fundamentales, como el derecho al voto, la libertad de movimiento y la educación de calidad. Las comunidades negras fueron expulsadas de sus tierras y forzadas a vivir en áreas específicas conocidas como bantustanes. Estos eran territorios rurales, empobrecidos, donde las oportunidades de empleo y educación eran prácticamente inexistentes. Mientras tanto, las ciudades más ricas y desarrolladas estaban reservadas para los blancos. La respuesta a este sistema de opresión no tardó en surgir. Desde principios del siglo XX, varias organizaciones se formaron para luchar por los derechos de los negros sudafricanos, entre ellas el Congreso Nacional Africano, ANC, fundado en 1912. Nelson Mandela se unió al ANC en 1943, inspirado por la lucha de su pueblo contra la justicia. Mandela pronto se destacó dentro del ANC como un líder emergente. Junto con otros jóvenes activistas, abogó por una resistencia activa contra las leyes del apartheid. En 1952 fue uno de los organizadores de la campaña de desobediencia civil, que animaba a la gente a desafiar las leyes racistas de manera pacífica. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue brutal. Arrestos masivos, represión policial y violencia extrema contra los manifestantes. Un punto de quiebre ocurrió en 1960, durante la masacre de Sharpeville. Miles de manifestantes pacíficos se reunieron para protestar contra las leyes del pase, que requerían que los negros llevaran documentos especiales para entrar en áreas designadas para blancos. La policía sudafricana abrió fuego contra la multitud, matando a 69 personas e hiriendo a cientos más. Este evento conmovió al mundo y provocó un cambio radical en la lucha de la ANC. Después de Sharpeville, Mandela y otros líderes de la ANC llegaron a la conclusión de que la lucha pacífica ya no era suficiente. En 1961 fundaron Umkhonto we Sizwe, o la Lanza de la Nación, el brazo armado de la ANC. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Mandela y sus compañeros consideraron que el sabotaje y los ataques selectivos contra las instalaciones gubernamentales eran la única forma de debilitar el sistema del apartheid, sin recurrir a la guerra civil abierta. Sin embargo, el gobierno estaba decidido a silenciar cualquier disidencia. En 1962, Mandela fue arrestado y en el famoso juicio de Rivonia, en 1964, fue condenado a cadena perpetua por conspirar contra el Estado. Durante el juicio, Mandela pronunció su legendario discurso en el que declaró estar dispuesto a morir por los ideales de una Sudáfrica libre e igualitaria. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He anhelado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Mandela pasó los siguientes 27 años de su vida en prisión, la mayoría de ellos en la remota isla de Robben. Las condiciones eran duras, trabajos forzados, confinamiento en celdas pequeñas y restricciones severas a las visitas y la correspondencia. Pero Mandela se mantuvo firme en su compromiso con la lucha por la libertad. Desde su celda, continuó inspirando a sus compañeros de lucha y a millones de personas en todo el mundo. Países y organizaciones impusieron sanciones económicas y boicots contra Sudáfrica, aumentando el aislamiento del régimen. El lema "Liberen a Nelson Mandela" resonaba en todos los continentes, convirtiéndose en un símbolo global de la lucha por la justicia.
Desde Londres hasta Nueva York, desde Lagos hasta Buenos Aires, las calles se llenaban de personas que exigían la liberación de Mandela. A medida que la economía sudafricana se debilitaba por las sanciones y el aislamiento internacional, el gobierno comenzó a sentir la presión. Finalmente, en 1990, el presidente sudafricano Frederick de Klerk, en un intento por evitar una guerra civil, ordenó la liberación de Mandela, marcando el principio del fin del apartheid. La liberación de Nelson Mandela el 11 de febrero de 1990 fue uno de los momentos más significativos del siglo XX. A medida que salía de la prisión de Victor Verster, miles de personas se reunieron para celebrar, tanto en Sudáfrica como en el extranjero. Pero aunque Mandela era libre, la lucha por una Sudáfrica verdaderamente democrática apenas comenzaba. Tras su liberación, Nelson Mandela fue inmediatamente reconocido como el líder de la transición hacia una nueva Sudáfrica. Pero el camino hacia una democracia multirracial no fue fácil. Las tensiones raciales y políticas eran extremas y el país estaba al borde de la guerra civil. Mandela, junto con Frederick de Klerk y otros líderes, tuvo que participar en arduas negociaciones para desmantelar pacíficamente el apartheid. Las negociaciones comenzaron en 1991, con la Convención para una Sudáfrica Democrática, también conocido como CODESA, donde se discutieron los términos para una nueva constitución y un futuro sistema de gobierno. Mandela abogó firmemente por una democracia que representara a todos los sudafricanos, sin importar su raza. En 1993, Mandela y de Klerk recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a sus esfuerzos para evitar un conflicto sangriento. El 27 de abril de 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas, en las que todos los ciudadanos, independientemente de su raza, pudieron votar por primera vez. Fue un momento histórico y emotivo. Mandela, que había pasado 27 años en prisión por luchar por este derecho, fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Un momento que simbolizaba el fin del apartheid y el nacimiento de una nueva nación. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela fue investido como presidente en una ceremonia que reunió a los líderes de todo el mundo. En su discurso inaugural hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad nacional, prometiendo construir un país donde el color de la piel no determinará nunca el destino de las personas. Uno de los primeros y más importantes pasos de Mandela como presidente fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión, dirigida por el arzobispo Desmond Tutu, tenía el objetivo de investigar a los abusos cometidos durante el apartheid, tanto por el régimen como por los grupos de la resistencia, y promover el perdón y la reconciliación entre las comunidades. El proceso no fue nada fácil. Las audiencias de la comisión revelaron crímenes atroces cometidos por ambos lados, desde torturas hasta asesinatos. Mandela sabía que la justicia era esencial, pero también que el perdón era necesario para evitar una espiral de venganza. Aunque hubo críticas al proceso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación sigue siendo un modelo mundial para la resolución de conflictos posbélicos. Bajo la presidencia de Mandela, Sudáfrica fue reintegrada a la comunidad internacional. Por primera vez en décadas, el país pudo participar en eventos deportivos, establecer relaciones diplomáticas plenas y atraer inversiones extranjeras. Mandela también jugó un papel clave en la mediación de conflictos en otros países africanos, convirtiéndose en una voz de paz y moderación en todo el continente. A nivel doméstico, Mandela impulsó programas para mejorar la educación, la salud y las viviendas de las comunidades negras, que habían sido sistemáticamente marginadas durante el apartheid. Se construyeron millones de nuevas casas y se mejoraron los servicios básicos, aunque los problemas de desigualdad y pobreza seguían siendo enormes. A pesar de los muchos logros de su presidencia, Mandela también enfrentó duras críticas. Uno de los principales desafíos fue la persistente desigualdad económica. Aunque el apartheid había terminado, la distribución de la riqueza en Sudáfrica seguía siendo profundamente desigual. Las comunidades negras continuaban enfrentando altos niveles de pobreza, desempleo y falta de oportunidades. A medida que las expectativas de una mejor vida se enfrentaban con la realidad económica, crecieron las protestas y el descontento. La violencia, el crimen y el desempleo se dispararon, y muchos comenzaron a cuestionar si el enfoque de reconciliación de Mandela había sido suficiente para abordar las injusticias estructurales del país. Algunos argumentaban que Mandela y el ANC fueron demasiado suaves con las élites económicas blancas, y que su enfoque conciliador permitió que muchos de los responsables de los crímenes del apartheid escaparan de una justicia real. Otros criticaron las políticas económicas que, a pesar de establecer el país, no lograron reducir de manera significativa la brecha entre ricos y pobres. Mandela, consciente de estos desafíos, intentó equilibrar la estabilidad política con la urgencia de las reformas económicas y sociales. Si bien Sudáfrica seguía enfrentando profundas divisiones,
Su presidencia fue vista como un periodo crucial para establecer las bases de una democracia duradera. El mandato de Nelson Mandela terminó en 1999, cuando decidió no buscar la reelección, demostrando su compromiso con la democracia y el liderazgo responsable. A lo largo de sus 5 años en el cargo, Mandela guió a Sudáfrica a través de uno de los periodos más difíciles de su historia, con un enfoque en la paz, la reconciliación y la justicia. Después de su retiro de la política activa, Mandela continuó trabajando en causas humanitarias, incluyendo la lucha contra el VIH, el SIDA, una epidemia que devastaba a Sudáfrica. Aunque su salud se deterioró en sus últimos años, su compromiso con la justicia nunca flaqueó. Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, pero su legado sigue vivo en todo el mundo. Cuando murió, el mundo entero lloró su pérdida. Nelson Mandela no solo fue un líder sudafricano, fue un héroe mundial que mostró que incluso frente a las peores formas de presión, el perdón y la reconciliación pueden ser más poderosos que el odio y la venganza. Hoy, Nelson Mandela sigue siendo recordado como un icono de la resistencia pacífica, un defensor de los derechos humanos y un símbolo de esperanza para las generaciones futuras. Su historia no solo nos enseña sobre Sudáfrica, sino sobre la capacidad del ser humano para superar el odio y construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Nelson Mandela. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Hasta la próxima, pequeños cinturones de conocimiento.